Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector hoteles y restaurantes, con la temática titulada Fueros de Protección Laboral de Interés del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué alegría, qué honor y qué privilegio para mí volverme a encontrar con ustedes en este espacio tan especial que hemos diseñado para ustedes, para esta comunidad maravillosa de hoteles y restaurantes. Soy Hilda Velasco Alarcón, su coach facilitadora en esta ruta de conocimiento que llevamos desarrollando desde principio de año. Soy abogada, especialista en Derecho Constitucional y hoy queremos compartir con ustedes un tema bastante interesante de, de especial conocimiento para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los fueros de protección laboral de interés para nosotros. Miren que nosotros como un sistema de gestión que tiene trazabilidad y es transversal con todos los otros procesos operacionales, debemos tener conocimiento más allá de solo lo que nos compete a los estándares mínimos. Entonces, he querido prepararles una información de especial relevancia de qué es eso de la especial protección reforzada, qué es eso de la debilidad manifiesta, de esas personas que tienen un fuero laboral especial. Por ejemplo, el fuero de maternidad, el fuero de prepensionados, el fuero por acoso laboral, el fuero de esas personas que tienen alguna condición especial de salud. Y hemos querido traérselas porque esos son de las consultas que son reiteradas en las consultas que me realizan. Entonces creo que va a ser de mucha utilidad para quienes hacemos parte de este sistema de gestión. Quienes me vienen acompañando desde hace ya un tiempo en esta ruta de conocimiento, quiero contarles que hoy es la número 8. Nos restan solamente dos acciones educativas para terminar este año. La próxima, la número 9, vamos a hablar sobre habilidades gerenciales del sistema de gestión para que comprendamos que nosotros somos unos administradores y somos unos gerentes de sistemas de gestión y por lo tanto debemos desarrollar y fortalecer esas actividades gerenciales y la administración de recursos. Entonces, me encantaría que en la próxima también estén presentes y vamos a cerrar con la número 10 cuando ya estemos terminando y cerrando el año con actividades de alto riesgo. Entonces, para que no se pierdan las próximas que vienen, las personas que por alguna razón no hayan podido asistir a alguna de las temáticas que ya hemos desarrollado en el transcurso del año y que sea de su interés, recuerden que estos en vivos quedan grabados. Entonces, esta información la grabamos después de terminar la sesión. Estas sesiones ya sabemos que son en vivos, pero todo queda en un repositorio. El repositorio es la biblioteca de Posipedia. Posipedia que hace parte de Positiva Educa y van a encontrar las grabaciones de esta sesión y el material descargable de las presentaciones en la comunidad hoteles y restaurantes. Entonces, para las personas que me preguntan dónde encontrar la información.
Hoy quiero invitarlos y los que me conocen y siempre me acompañan en esta comunidad, saben que yo inicio con una frase de reflexión. Pero hoy más que una frase de reflexión, quisiera que empezáramos por un reconocimiento y quisiera hacerles una pregunta conectora para que me completen la siguiente frase. Y la frase de hoy es, hoy quiero reconocerme por. Hoy, ¿por qué te quieres reconocer? Hoy, ¿por qué te quieres felicitar? Hoy, ¿qué quieres ¿por qué quieres darte una palmadita y decirte que estás haciendo algo bien? Hoy, ¿qué te quieres reconocer? A veces para nosotras es mucho más fácil criticarnos y darnos duro, como yo digo, que reconocernos algo bueno que estamos haciendo. Entonces, hoy la invitación es a darnos esa palmadita, a felicitarnos porque si hoy estamos aquí aprendiendo algo nuevo y porque estamos vivos, es porque algo estamos haciendo correctamente. Hoy yo quiero reconocerme por mi disciplina, por mi autogestión y por mi perseverancia para seguir avanzando hacia mis sueños y mis metas. Entonces me encantaría que me escribieran en el chat hoy qué te quieres reconocer. Entonces, hoy cómo vamos a desarrollar esta acción educativa. La bienvenida, entonces esa frase conectora, ese hoy porque quiero reconocerme, voy a llevarlos a un contexto general de los fueros de protección laboral de especial conocimiento e interés de nuestro sistema de gestión y los voy a llevar también en cada fuero que vayamos hablando, los voy a ir llevando por unas recomendaciones de cumplimiento legal. El objetivo de la acción educativa de hoy, entonces, les voy a dar orientación de lineamientos legales, voy a darles unos lineamientos jurisprudenciales relacionados con esa temática que hoy nos convoca. Los fueros de protección que ya les he venido hablando y contando. Hoy les voy a mencionar 6 de ellos, pero por el tiempo que tenemos disponible, que solamente es 1 hora, voy a profundizar en 4. De 6 que les voy a mencionar, vamos a hablar de manera especial de 4. Me gustaría que tuvieran dónde tomar notas, dónde tomar apuntes y aquello que te llame mucho la atención, aquello que de pronto una palabra nueva para ti, algo que quisieras profundizar, que posteriormente autogestiones tu conocimiento y que te des ese permiso de conocer nuevas palabras, jurisprudencia, sentencias de la Corte Constitucional alrededor de lo que vamos a conversar porque eso es una manera chévere, es una manera de mantener activo el cerebro y de fortalecer el aprendizaje. Entonces, amigos, eso es lo que quiero hoy que se lleven, que comprendan el contexto legal de los fueros de protección laboral y constitucional de interés para nuestro sistema, eh, el fuero de salud, de maternidad, de prepensionados y de acoso laboral a que hace referencia, y vamos a ir alineando todos estos conceptos a nuestro sistema de gestión. Entonces voy a empezar de lo general a lo particular, conceptualizándoles. Y entonces la conceptualización iniciamos por la definición del fuero, que es un fuero de protección laboral, y vamos a tener unas palabras claves. Ustedes saben que siempre les señalo con otro color palabras que son importantes para que vayamos haciendo conexión. Los fueros y las protecciones constitucionales, entonces la primera palabra clave es constitucional, es decir, entonces lo que es constitucional nos protege derechos fundamentales. Son mecanismos de protección. Hagan de cuenta que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de Colombia, es como nuestra mamá, nuestro papá que nos acoge, nos abraza, nos cuida y nos protege. Entonces, desde ahí se enmarca esa primera parte de la protección y esa protección es concedida por el Estado. Y como es concedida por el Estado, es su obligación también brindarnos las garantías de cumplimiento a fin de buscar la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Estas circunstancias pueden ser transitorias o pueden ser de carácter permanente. Entonces ya vamos a ir desarrollando estos conceptos, que es transitorio, que es permanente. En el principio general de las relaciones de trabajo, el artículo 25 de nuestra Carta Política, de nuestra Constitución Política de Colombia, que yo
amo y respeto con todo mi corazón porque yo soy constitucionalista, nos habla que el trabajo es un derecho y es una obligación social y goza en todas sus modalidades. Ojo, porque nos habla en todas sus modalidades y todas sus modalidades es independiente a la forma de contratación y de vinculación. Brinda, lo cubre el Estado, entonces el Estado lo protege. ¿Cuál es la autoridad legal que vigila y controla que este cumplimiento proteccionista del Estado frente a los derechos laborales se den? Entonces, es esa autoridad que tiene una competencia policiva administrativa, que es el Ministerio de Trabajo. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y en condiciones justas. ¿Qué significa para ustedes un trabajo digno? ¿Qué significa para ustedes trabajo decente? Entonces les voy a dar unas ideas. Un trabajo digno, un trabajo decente, que sea mediado a través de un contrato, que sea claramente establecido, que a la persona le pague mínimo el salario mínimo, que se le den garantías de protección de la salud, de pensión, de riesgos laborales. Entonces, esos son mecanismos protectores que nos da el Estado a través de la Carta Política y que la misma autoridad con competencias policivo-administrativas, que es el Ministerio de Trabajo, debe vigilar para que ese cumplimiento realmente se dé y que sea efectivo. El artículo 11 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla del derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley. Entonces, muy bien. Eso iniciando. Entonces, Constitución Política, Código Sustantivo del Trabajo, es una garantía proteccionista, eso es lo primero. El trabajo es una garantía, es un derecho fundamental. Hay unos principios mínimos fundamentales laborales que están definidos en el artículo 53 de nuestra Carta Política. Nos habla que tanto mujeres como hombres, como las personas que tienen una diversidad en sus preferencias sexuales, tenemos igualdad de oportunidades laborales. Entonces, lo primero es la igualdad en esas oportunidades. La remuneración mínima y móvil proporcional a la cantidad y a la calidad de trabajo, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Entonces, hay unos beneficios mínimos. Por ejemplo, un beneficio mínimo, el derecho que tienen los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes a que se les suministre una dotación de trabajo, a que se les pague su auxilio de transporte, a quienes trabajan en teletrabajo se les pague su auxilio de conectividad. Entonces son ya principios, son mínimos irrenunciables establecidos por normas laborales. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Entonces, frente a la duda de qué norma se le va a aplicar al trabajador, si hay controversia entre dos normas, siempre se le va a aplicar la que le favorezca más a la persona, favoreciéndole y cuidándole y salvaguardándole su dignidad. Primacía de la realidad sobre la formalidad establecido por los sujetos en las relaciones laborales. Entonces, prima la realidad, lo que yo realmente realizo frente a lo que he escrito. Entonces, tenemos que ser cuidadosos siempre con que la realidad vaya en la misma coherencia de la formalidad del contrato de trabajo. La garantía a la seguridad social, a la capacitación, al entrenamiento y al descanso necesario. Y por último, uno de los principios mínimos fundamentales laborales es la protección especial a la mujer, todo el tema de equidad de género que ahorita está siendo tan fuerte y una de las circulares nuevas que salió, la 026 de 2023, habla de esto, de la protección a la mujer, de la equidad de género, protección a la maternidad y al trabajador menor de edad. Entonces, desde esta connotación voy a empezar
a explicarles los fueros de protección laboral que hoy quiero especificarles, a los que quiero referirme. De 6 que les voy a mencionar, profundizaré en 4. Uno, ¿qué es la estabilidad laboral? Entonces, estabilidad laboral es una garantía. Recuerden que hace un momento les hablaba que tenemos unos principios laborales que se enmarcan dentro de la Constitución: el derecho que tenemos al trabajo digno, al trabajo decente, a ganar un mínimo vital que nos permita vivir en condiciones adecuadas. Entonces, esa estabilidad laboral es un derecho que tenemos, que nos den un empleo en unas condiciones adecuadas, justas. Entonces, lo tenemos todos los trabajadores, y esa estabilidad siempre debe buscar es que la persona eh, salvaguarde su mínimo vital teniendo un empleo, un trabajo, y que este trabajo no sea un trabajo cualquiera, que sea un trabajo que lo dignifique, que le provea y le procure calidad de vida para el empleado, para el trabajador y para su entorno familiar, para las personas, sus hijos, su pareja, etcétera. A menos que exista una justa causa o una causa legal para la terminación del contrato. Entonces, el tema de la justa causa o la causa legal. La justa causa debe estar siempre, debe haber transparencia en esos acuerdos contractuales que se pactan entre empleador y trabajador. Ese acuerdo contractual, ese documento vinculante que inicia desde el contrato de trabajo. Todo este relacionamiento del contrato de trabajo debe venir en la misma línea del Código Sustantivo del Trabajo en el tema del sector privado, y en la misma línea de la Constitución Política de Colombia. Y todo esto debe ir de la mano con el Reglamento Interno de Trabajo. Todo esto es necesario porque en el momento, por ejemplo, de una empresa de tomar de pronto una decisión de la culminación de un contrato por justa causa en trabajadores que no tienen debilidad manifiesta o que no tienen un fuero de protección laboral, que ya les voy a hablar sobre esto, siempre debe mediar el debido proceso. El debido proceso es ese derecho que tenemos todas las personas a la contradicción, a presentar las pruebas que contradigan que contradigan de lo que nos está indilgando, que contradigan aquello de lo que se nos está acusando. Entonces, ese derecho que tenemos a defendernos con pruebas que son legítimas. Entonces, amigos queridos, ahora sí vamos a hablar un poquito de la estabilidad laboral reforzada. Acabamos de hablar de lo que es la estabilidad laboral, pero les voy a hacer referencia a el término de reforzado. ¿A qué les suena a ustedes reforzado? Reforzado, tal vez, si lo llevamos a una metáfora, uno escucha que hay una estructura que es reforzada. Reforzada es algo que lo apalanca, algo que lo sostiene, algo que va a ayudar a protegerlo para evitar que se derrumbe, que se caiga, que se vaya a deteriorar o que se vaya a dañar. Entonces, si hablamos de reforzado, nuestra misma Carta Política, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 13, habla que todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley. Eso es lo primero. Y recibiremos la misma protección y trato de las autoridades. Gozaremos de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, de raza, de origen familiar, de origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica. Por esta razón, uno de los mecanismos de presunto acoso laboral que se busca prevenir y que están determinados en el artículo 2 de la Ley 1010 de 2006 es la discriminación. Entonces, es prevenir que a una persona se le dé un trato diferenciado por condiciones de raza, de sexo, de origen, de origen nacional, de pensamiento político, de creencias religiosas. El Estado promoverá las condiciones para que esa igualdad sea real, que sea una igualdad que realmente se materialice, que no sea una igualdad que solo se vea en el papel. Entonces, lo que se busca es que esa igualdad sea efectiva. Por esta razón, también busca el Estado
proteger a aquellas personas que son de especial protección constitucional. Esos grupos discriminados, los grupos marginados, son los grupos que tienen algún tipo de debilidad. Ya vamos a hablar un poquito del tema de debilidad manifiesta que menciona la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos sobre cuáles son esos momentos o esos tipos de debilidad manifiesta que nos interesa para nuestro sistema de gestión. Se los pongo aquí en rojo, especialmente subrayado, para que le pongamos y le prestemos especial atención a este punto. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física, mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Esa palabra debilidad manifiesta ya la he mencionado en varios momentos. Entonces ya voy a pasar a explicarles qué es esto de debilidad manifiesta y qué se connota como esta. Sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan. Entonces ya sabemos que por ello hay una especial atención del Ministerio de Trabajo frente a conductas discriminatorias o que nos lleven a esa desigualdad. Entonces, lo mejor siempre será que en nuestras empresas busquemos establecer políticas que nos conduzcan a un trato justo, a un trato igualitario, a un trato incluyente, a un trato equitativo. 6 fueros de protección de estabilidad laboral reforzada que nos interesan para nuestro sistema de gestión. Y esto se los traigo, amigos, porque miren, antes de yo ser abogada, soy profesional en este proceso. Yo me formé como profesional en salud ocupacional y llevo desarrollando, ejerciendo esta linda profesión hace 27 años. Y una de las cosas que me llevó a formarme en derecho eran las consultas que me hacían las empresas frente a temas diversos. Dentro de estos temas, estos temas de protección laboral reforzada. En esa inquietud y en esa curiosidad que siempre he tenido, me encantaba ponerme a leer sentencias, analizar normas, armonizarlas, a mirar casos, y esto me llevó a enamorarme de las leyes y del derecho. Por esa razón me formé como abogada. Entonces, esto es lo que me permite hoy venirles a hablar en una línea conductora, ese derecho laboral, cómo es compatible con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, porque los empleadores confían mucho en los conceptos que nosotros les damos, nosotros como responsables de un sistema de gestión. Hoy día de pronto nos hemos ganado mayor confianza de parte de los empleadores, mayor credibilidad. Entonces es importante que nosotros también leamos y podamos tener fuentes de información que sean confiables. Ahorita les voy a hablar un poquito de fuentes de información para que podamos dar como recomendaciones adecuadas frente a las consultas que nos hacen nuestro gerente, las personas de talento humano o nuestros mismos compañeros de trabajo. Entonces, uno es el fuero de prepensionados. Ya les voy a contar qué es esto del fuero de prepensionados, cómo la ley protege a estas personas adultos mayores que ya están próximos a obtener su pensión de vejez. Fuero por salud, entonces les voy a hablar un poquito de la famosa ley Klopatowski, que tal vez algunos de ustedes la recuerden, que salió desde el año 1997 y ha tenido actualizaciones en su vigencia en algunos artículos y que aún sigue vigente. Fuero por maternidad, que este es clave, este es súper importante, porque también conlleva a todo el tema de protección de la lactancia materna. El fuero por acoso laboral, entonces les voy a hacer referencia al artículo 11 y de una vez les voy dando tipsitos para que vayan tomando sus notas, el artículo 11 de la ley 1010 de 2006. Entonces les voy a hablar de ese fuero de protección para quienes interponen una queja de presunto acoso laboral o para quienes fungen como testigos. Fuero de paternidad, hoy solamente se los menciono, pero no vamos a profundizar en este, pero tomen nota por si les interesa
profundizar un poquito en este, y el fuero de madre o padre cabeza de hogar. Entonces, amigos, un fuero debe quedarnos claro, un fuero laboral es un mecanismo proteccionista de protección del derecho del trabajador a no ser despedido por situaciones que generan esa estabilidad en la relación laboral y no permiten la terminación del contrato de trabajo aunque exista una justa causa o se pague la indemnización de ley. Es decir, que así se le pague a la señora en estado de gestación, que tiene un contrato de obra labor determinada, que se le pague su indemnización y que se le termine el contrato, esta terminación y culminación de contrato se connota como ineficaz. Ineficaz quiere decir que es inexistente, porque la ley no lo permite. Me encanta irlos llevando por algunos conceptos que son claves, conceptos que créanme que para mí han sido útiles. Entonces, les voy a dar unos conceptos de la diferencia entre lo que es ilegal, ilícito e ilegítimo. Entonces, amigos, cuando ustedes escuchen que un despido es ilegal, es que es contrario a las leyes. Cuando escuchen la palabra ilícito, es que es prohibido por las leyes. O cuando escuchen que es ilegítimo, es porque no cumple con las condiciones requeridas por la ley. Entonces, un despido, por ejemplo, de una persona que tiene una debilidad manifiesta, una protección reforzada, se puede connotar ilegal. Por lo tanto, se puede decretar como ineficaz. Y esa ineficacia lo lleva a ser inexistente. Entonces, no perdamos tiempo en eso, no perdamos tiempo pensando en que vamos a despedir a la persona que está incapacitada, a la persona que está teniendo unas terapias por un accidente de trabajo. Ni se les ocurra ir a cancelarle un contrato así indemnicen a la persona que está en su tiempo de prepensión, porque inmediatamente un juez laboral puede echarles para atrás ese despido y además de tenerles que pagar su indemnización, todo el concepto, no sé si ustedes han escuchado lo de brazos caídos y lo deben restituir al trabajo. El fuero por maternidad, este es bastante interesante, aunque no crean, a mí me hacen muchas consultas de esto. Cualquier despido que se quisiera realizar de una persona con protección laboral reforzada debería mediar el permiso del Ministerio de Trabajo, aunque el Ministerio de Trabajo obviamente no va como autoridad y como representante del Estado y por supuesto como representante del Estado garantiza que esa protección constitucional se dé, no van a dar un permiso de despedir a una persona que tenga una, una condición específica a menos que la causa realmente sea gravísima y que no sea reparable. Entonces, en este caso, el fuero de maternidad protege a la mujer en estado de gestación y la protege de una posible terminación del contrato. Así tenga un contrato por obra labor determinada. Y esa protección nos dice el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que ha sido actualizado, los dos artículos han sido actualizados. El 239 y el 240 del Código Sustantivo fue actualizado por la Ley 2141 de 2021. Entonces, lo que ocurre es que se protege del despido a la señora en estado de gestación o que está en un periodo de lactancia. La protección especial reforzada, en este caso, cubre el periodo de embarazo y las 18 semanas posteriores al parto y de forma limitada desde las 18 semanas posteriores al parto hasta los 6 meses posteriores al parto, o sea, 6 meses posteriores al parto buscando que el bebé, el hijito, ya tenga por lo menos 6 meses. Entonces revisen, échenle una miradita a la ley 2141 de 2021 que actualizó estos dos artículos, 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, que nos quede claro que esto es una protección laboral reforzada que está protegida obviamente por el Estado, por el gobierno, por la autoridad administrativa que es el Ministerio de Trabajo. En este caso también lo que se busca proteger y por eso se actualiza
es establecer la protección del fuero de paternidad. Cualquier consulta y profundización que quieran hacer de esta normativa y de estas actualizaciones fueron publicadas en el Diario Oficial número 51.762 del 10 de agosto de 2021. Fuero de salud o de debilidad manifiesta. Entonces, este es el con el que cuentan los trabajadores con limitaciones o con alguna pérdida de capacidad laboral. Entonces, tal vez ustedes, como les decía hace un ratico, muchos habrán escuchado de la ley Kropotowski, la ley 361 de 1997, que ha venido siendo actualizada en algunos artículos. Entonces, revisen las vigencias de esta ley porque tiene algunas actualizaciones. Actualizaciones específicas, por ejemplo, hay unos temas de lenguaje inclusivo, incluyente. Ya, por ejemplo, vamos a encontrar que la palabra limitación está tachada. Quiere decir que nosotros no podemos hablar que una persona es limitada, porque realmente puede ser que tenga una situación específica en la movilidad o una capacidad de escucha o auditiva diferente a la nuestra, pero no quiere decir que eso sea una limitación frente a otras posibilidades. Entonces, en ese caso se habla de una persona en situación de discapacidad no limitada. Aunque con ese nuevo lenguaje de inclusión, ahora se habla no tanto de la discapacidad, sino de capacidades neurológicas diversas. Entonces empezamos a hablar de la capacidad diferente, de la capacidad diversa. Busca la integración social de personas con algún tipo de limitación, pero ya les dije que limitación es reemplazada por situación de discapacidad. Y frente a un periodo de debilidad manifiesta, esta ley Kropotowski dice que el despido sería ineficaz, entonces, por lo tanto, inexistente. Si se desvincula a una persona en alguna condición de debilidad manifiesta sin el debido permiso del Ministerio de Trabajo. No quiere decir tampoco, y eso lo quiero dejar claro, que si la persona comete una falta gravísima y tiene una debilidad reforzada, una debilidad manifiesta, no quiere decir que no se pueda generar un despido. Lo que sucede es que siempre debe mediar el permiso del inspector de trabajo. Y les voy a contar aquí un caso de la vida real, una consulta que hizo un trabajador frente a un caso específico, un accidente de trabajo. Un trabajador, una persona de una empresa X, tuvo una fractura de tibia y peroné con osteosíntesis. Entonces, yo no soy médica, pero comprendo que la osteosíntesis hace parte de una cirugía especializada que se hace para reconstruir el hueso que se afectó por la fractura y esta reparación de ese hueso implica interponer allí algunos platinos o algunos artículos específicos, la osteosíntesis. Como les digo, no soy médica, pero bueno, más o menos lo que yo comprendo de una cirugía de alta complejidad. La incapacidad para esta persona superó los 180 días y continúa con atención de ARL por terapias, etcétera. Entonces, él cuenta en su caso que la empresa culmina su contrato de obra labor determinada, continuando él en todo el proceso de incapacidad, estando afectado, teniendo mucho dolor, y él cuenta que no hubo permiso del Ministerio de Trabajo para su despido. Esta persona consulta qué puede hacer, si puede presentar una tutela buscando la protección de su derecho al trabajo y de su estabilidad laboral, más en las condiciones como se encuentra, si solicita indemnización o cómo puede él manejar el caso. Tiene una calificación del 13.05 por ARL y esto es un caso que entró por un consultorio jurídico. Entonces, ¿cuál es como la respuesta en un caso como estos? Si en estos momentos, señores empleadores que me acompañan hoy en sala, el empleado todavía está haciendo terapia, si no está en condiciones físicas para reintegrarse al trabajo o continúa incapacitado,
todavía se encuentra en un periodo de estabilidad laboral reforzada, sin importar que esté ya próximo a terminársele su contrato obra labor determinado o ya se le haya culminado. En este caso, el empleador necesitará un permiso del inspector de trabajo para dar por terminado este contrato, según lo determina el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Pero, señores, hay que justificar muy bien esa cancelación del contrato, porque hasta que esta persona no esté en condiciones mejores de salud, seguramente ese permiso del ministerio no se va a otorgar. No obstante, entonces les dejo aquí una notica en la parte inferior. Quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su, acuérdense que limitación ya no lo decimos así, sino por su situación de discapacidad o de debilidad manifiesta, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, o sea, ese requisito es que medie un permiso del inspector de trabajo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicios de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiese lugar de acuerdo a lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo o esas normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Entonces, este trabajador está en todo su derecho de interponer una acción de tutela buscando el reintegro a su labor, a su trabajo. La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades, ha hecho diversos pronunciamientos, indicando qué se entiende o cuáles son esas condiciones de debilidad manifiesta. Como no es el hoy no vamos a profundizar en temas jurisprudenciales específicamente para cada punto de estos por cuestiones de tiempo, sí, pero igual sí les quiero mencionar que lo que la Corte Constitucional ha definido es que debilidad manifiesta se presenta en casos de, por ejemplo, la persona se encuentra en incapacidad temporal durante el proceso de calificación de su invalidez, por invalidez que ya esté otorgada y calificada, por enfermedades catastróficas o ruinosas y por enfermedad manifiesta y en tratamiento. Entonces, esas enfermedades catastróficas, esas enfermedades tan duras, tan fuertes, Dios nos libre, nos proteja, pero por ejemplo el cáncer, otras enfermedades que son muy complicadas, eso hace parte de la protección constitucional laboral que el empleado en esas características y condiciones tiene. Hay un fuero especial, amigos, que les quiero hacer aquí en especial énfasis. Yo formo a comités de convivencia laboral y una de las cosas que revisamos en estos temas es precisamente este fuero de protección de la persona que interpone una queja de presunto acoso laboral y quienes fungen como sus testigos. Entonces, el artículo 11 de esta ley que les menciono nos manifiesta que a fin de evitar actos de represalias contra quienes han formulado quejas, peticiones, denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, se establece una garantía proteccionista de 6 meses. Entonces, cualquier despido que se pueda dar en el término de 6 meses cuando se ha presentado la queja por razón de esa queja interpuesta o ese denuncio carecerá de todo efecto. Es decir, será ineficaz, por lo tanto será inexistente. Entonces, el inspector de trabajo que sea conocedor del tema o el mismo juez laboral en un proceso ordinario que se interponga puede echar para atrás ese despido y hacer cumplir todo un proceso indemnizatorio a la persona que fue despedida por esta razón. No quiere decir que si la persona que interpuso la queja de presunto acoso laboral o quien fungió como testigo, por otra razón, por otra falta que esté connotada en el reglamento interno de trabajo, que recuerden que yo les he dicho en otras acciones educativas que las faltas se configuran en levísimas, leves, graves y gravísimas, que esté connotado en otro tipo de falta, pues eso ahí no le recae la protección. Esta protección solamente es en caso del denuncio de la queja que se interpuso.
me gustaría que echáramos un recorderis, un repasito cada vez que puedo, recordamos esto, porque en la medida en que repetimos, es la forma como nuestro cerebro va recordando información. La repetición nos lleva a recordación y anclaje en la memoria del conocimiento. Entonces, recuerdan, amigos, cuántos mecanismos de presunto acoso laboral tenemos y tiene la ley 1010 de 2006 en su artículo 2. Entonces tenemos uno que se llama maltrato laboral, que es todo acto de violencia en contra de la integridad física, moral o psicológica de una persona. Ya les voy a hacer un recorderis porque sé que ahorita me van a empezar a hacer preguntas de esto, de acoso laboral. Ya vamos a recordar cuáles son los sujetos que aparecen en unas circunstancias de estas y en qué niveles se puede configurar. Pero de esto ya tenemos acciones educativas en diferentes comunidades para que le echen una miradita y un repaso a todo el tema de comités de convivencia y de acoso laboral. Está la persecución laboral, que es toda conducta que tiene características de reiterada, como de generar ese perjuicio al trabajador y aburrirlo tanto que queremos es que renuncie. Entonces son conductas arbitrarias, conductas que llevan a la descalificación del trabajador y que busca su renuncia. Discriminación laboral, que lo vimos hace un momento, porque uno de los principios constitucionales en el tema laboral es prevenir la discriminación y dar un trato igualitario. Entonces, la discriminación laboral que aquí se quiere prevenir es ese trato diferenciado por razones de raza, de sexo, de origen familiar, nacional, por credo religioso, por preferencias políticas. El entorpecimiento laboral, toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa, buscando un perjuicio o un daño para la persona. Y la desprotección laboral es toda conducta tendiente a poner en peligro el bien jurídico tutelable, esa vida que tenemos, esa seguridad, esa protección y la salud. No olviden, amigos, que aunque no aparezca en la ley 1010 de 2006, porque es una ley ya bastante antigua, relativamente antigua, no aparece, por ejemplo, como un mecanismo presunto de acoso laboral, la desconexión laboral, el derecho que tenemos a ese respeto al descanso y a la intimidad en los tiempos de desconexión. Está tipificado como que puede convertirse en un mecanismo de acoso laboral en la ley 2191-2022. Entonces, ténganlo en cuenta porque tenemos que ir leyendo normativa y armonizando normas entre sí. O también el presunto acoso sexual en las relaciones laborales, que se puede connotar como temas de discriminación o de la misma persecución. Recuerden, amigos, que todo el tema de acoso laboral es tendiente a generar un daño, un perjuicio a la persona, terror, intimidación, miedo, llevarlo a que se aburra y renuncie. Y es una conducta eh, permanente, es una conducta reiterada, es una conducta que tiene una intención de daño. Esa reiteración de la conducta, dice toda conducta persistente y demostrable, la persistencia de esa conducta de presunto acoso laboral, pues la ley no nos dice qué es persistencia, pero por lo menos sí que sea reiterada, que tenga una intencionalidad. Y la intencionalidad es de generar un daño, un perjuicio a la otra persona. Solo por recordar, porque esto lo hemos visto en otros momentos y no es precisamente el tema de hoy, pero solo recorderis porque en el chat me empiezan a preguntar este tipo de cosas. Se da en diferentes niveles, de empleador o de jefe inmediato a su colaborador, a su subalterno, por decirlo de alguna manera, o del trabajador o subalterno a su superior inmediato, o puede darse entre pares, entre compañeros, o pueden ser de muchas personas contra uno, o puede ser, ya les dije, entre pares, ¿cierto? Entre compañeros de trabajo. Entonces pueden darse en diferentes niveles como esto. Hay un sujeto pasivo, que es el que recibe o se define como la víctima de ese acoso, y hay un sujeto activo al que se le está endilgando la conducta. Bueno, amigos queridos de mi corazón,
como el tiempo nos empieza a pasar tan rápido, voy a hablarles un momentito del fuero de prepensionado. Este tema del prepensionado es bastante interesante, entonces a quienes nos gusta el derecho laboral y la seguridad social, aquí hay un tema interesante como por repasar. Entonces, este es un fuero que nació inicialmente en el sector público, pero se hizo extensivo al sector privado. Y tiene especial relevancia constitucional, amigos, y laboral, porque lo que busca es proteger las expectativas legítimas de los adultos mayores. Según la sentencia T, o sea, sentencia de tutela 357 de 2016, se considera que un prepensionado es aquel trabajador al que le faltan 3 años o menos para acceder a su pensión de vejez, sin importar el régimen de pensión al cual se encuentra afiliado. O sea, si le faltan 3 años o menos para acceder a la pensión, ya tiene ese fuero proteccionista. No operan cuando el único requisito es la edad, ¿sí? Entonces tiene que sumarse edad más semanas. Quiere decir que le falten menos de 3 años y pues que ya tenga la edad para recibir su pensión de vejez. Entonces, échenle una miradita si quieren a esa sentencia que aquí se la refiero o lean un poquito más del fuero de protección de prepensionados, porque también las empresas deben tener programas de bienestar, programas preventivos que ayuden a irse preparando desde toda la parte también de riesgo psicosocial a las personas que ya están próximas a pensionarse. Entonces, esos también son garantías de prevención que las empresas debemos garantizarle a estas personas. Fuentes de información, miren, yo siempre los invito a que consultemos información que sea confiable. Generalmente yo consulto de una página que me funciona muy bien, que es la Secretaría del Senado, la página del Senado de la República. Esa es mi fuente de información. De ahí reviso la normativa y siempre me voy a revisar las notas de vigencia. Puede ser que toda la normativa no ha cambiado, pero puede ser que haya artículos que tienen alguna nota de vigencia, alguna nota específica de jurisprudencia, algún tema de interés. Entonces vayan revisando los artículos y mírenle las noticas de vigencia. Y en la parte superior, siempre de la normativa que vayan a leer, revisen en la parte que aparece superior, generalmente en la parte izquierda aparece las notas de vigencia general. Aquí mi bibliografía hoy es Constitución Política de Colombia y Código Sustantivo del Trabajo. Y por supuesto, pues siempre les hablo desde la experiencia, desde las consultas que me hacen y desde el análisis propio. Les he contado que en derecho uno puede analizar la normativa de manera exegética, puntos y comas, pero también hay que analizarla y verla de una manera armónica con otras normas, que es la hermenéutica. Cuando yo armonizo una norma y la reviso con otra para mirar cómo se complementa. Bueno, amigos queridos, voy a pasar un momentito al chat en este ratico que me queda, que tampoco es que sea mucho. Generalmente yo me paso de tiempo en estas acciones educativas. Hoy no los he saludado. Voy a pasar un momentito por aquí por el chat a ver qué saludos tenemos, qué preguntas me quieren hacer. Marta Lucía, Martica, como siempre, tan juiciosa que siempre nos acompaña en todas nuestras acciones educativas. Yo digo que Martica es de nuestras alumnas más juiciosas, en todas las comunidades nos acompaña. Mariano, un saludo especial para ti, gracias también por los mensajes que me envías, tan llenos de respeto, gracias, gracias. Olga Lucía, Germán, Freddy, ¿cómo están todos? Me cuentan que se conectan de Ibagué, de Espinal, debe estar haciendo calorcito. Yo me encuentro, no les conté que me encuentro en Villavicencio esta semana en trabajo de campo. Por aquí, Mario Mendoza me dice que él quiere agradecerse y reconocerse por lo que ha logrado este año y por haber llegado hasta acá, cumpliendo sueños y metas. Así es, Mario. Gracias por contarme. Yo siento que el estar hoy acá, frente a esta pantalla, escuchando, recibiendo una información, y yo siento que ya el reconocimiento es estar vivos, porque si estamos vivos es porque algo estamos haciendo bien,
porque realmente estamos buscando cuidarnos. Entonces, eso es de lo que tenemos que agradecernos. Bueno, miremos por acá. Freddy Rodríguez, hola Freddy, ¿cómo estás? Freddy me pide el favor que le repita el artículo de la protección del acoso laboral. Ese te lo tengo acá, de último. Entonces, recuerda que es el artículo 11, garantías contra actitudes retaliatorias, así se llama, para las personas que interponen la queja de presunto acoso laboral o para quienes fungen como testigos. Entonces, interesante. A veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Porque de pronto no lo hemos repasado mucho. Se cree de pronto a veces que la persona que interpone la queja de presunto acoso laboral se dice a veces, y está muy mal que se diga eso, que es una persona conflictiva, pero no. Si hay una persona que llega al comité de convivencia laboral a interponer una queja o hacer un denuncio, es porque está llegando de alguna manera a un límite. Entonces es importante reconocer y escuchar a estas personas. Bueno, vamos a ver. María Puitrago. Hola María, que desde Bogotá estás conectada. María me pide explicarle un poquito más sobre el prepensionados, el fuero de prepensión. Mira, mi hermosa María. Ese fuero de prepensionados nos aplica, como les decía hace un momento, tanto en sector público como privado, independientemente del régimen de prima o de pensión al que esté la persona afiliado. Si quieres, tómale un pantallacito por si quieres profundizar un poquito más. Y si te gusta, María, revisar el tema de sentencias, la sentencia 357-2016, que es la que nos especifica que les falte 3 años o menos para acceder a la pensión. Y siento que también con esto debe ir amarrado a las garantías que como empresa se le debe dar a estas personas frente a todo el tema preventivo, a todo el tema de bienestar. Poderles contar a las personas que ya están con este fuero de prepensionado todo lo que tienen derecho cuando ya se pensionen, o sea, la afiliación a la caja de compensación familiar, cómo sería, cómo pueden acceder a estos recursos y beneficios que la caja de compensación les daría, o sea, lo mínimo acompañarlos en este proceso de transición y de cambio, capacitarlos en temas de proyectos de vida, porque es una cosa es muy cierta, María, ya que me preguntas y esto un poquito como haciendo un paréntesis del tema de fueros de protección laboral que hoy nos convoca, es que cuando las personas ya están próximas a su pensión o cuando ya se han pensionado, pueden tener temas de afectación de salud mental. Porque una cosa después de trabajar tantísimos años y tener ese propósito de uno levantarse, ir al trabajo, de repente ya decir, bueno, ¿a qué me voy a dedicar después de esto? Ya empieza un tema de carga mental importante para esta persona. Entonces también es un poquito dignificar a esta persona que se va a pensionar, ayudándolo a esa transición lo más tranquila y suave posible. Bueno, amigos de mi corazón, ¿qué les quiero decir? Que les dejo por aquí a quienes me preguntan mi número de celular, que siempre me lo preguntan. Les pido un favor. Si me quieren hacer alguna consulta, me voy a volver aquí un poquito. Pensé que les había dejado en la última mi número. Aquí se los dejo. Tómenle un pantallacito. Prefiero que me escriban por WhatsApp o que me envíen su pregunta, todas las preguntas que tengo, que este chat está a reventar, que me la formulen por el WhatsApp, que yo les contesto, les prometo que les contesto. Las personas que me escriben, o por lo menos me escriben a saludarme, siempre les contesto. Quienes me formulan una consulta, una pregunta, les contesto. Pero cuando me hacen consultas por el correo electrónico, yo no tengo el aval para conceptuarles legalmente. Eso ya es otra cosa. O sea, mi competencia es que yo les puedo contestar un mensaje por WhatsApp con un audio contestándole particularmente la pregunta que me hagan. Pero no les puedo conceptuar formalmente porque eso ya no es de mi competencia, por lo menos como facilitadora en este proceso. Entonces, me formulan su pregunta al WhatsApp que yo les contesto de esa misma manera.
que sean preguntas puntuales, que sean relacionadas con el tema que estamos viendo. Bueno, mis amigos queridos, como les decía, iniciando, nos quedan 2 sesiones más que espero encontrármelos. Espero que cerremos con broche de oro lo que ha sido un año maravilloso, retador, lleno de cosas nuevas, de nuevas oportunidades, y que empecemos a prepararnos para lo que seguramente será un grandioso 2024. No me queda sino agradecerles a Positiva Educa por la invitación, a ustedes por la escucha y recordarles que este en vivo del día de hoy quedará subido en la plataforma de Posipedia, posipedia.com.co, para que puedan repasarlo y para que puedan descargar la presentación para quienes nos preguntan si podemos enviarles la presentación al correo. ¿No? Eso queda cargado en la biblioteca Hoteles y Restaurantes, que es nuestra comunidad educativa. Les envío un abrazo, almuercen rico y cuídense mucho. Que tengan un grandioso casi fin de semana. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por tu intervención y por compartir con nosotros de este importante espacio académico. También te deseamos un excelente día. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en este evento web. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento del Huila. Este 9, 10 y 11 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2023, que tendrá lugar en el Club Los Lagos Confamiliar de la ciudad de Neiva. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 12 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para todos los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestros diferentes congresos. Que tengan un excelente día. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños se estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse. A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva. ¡Gracias, Positiva!